mayor de los aplausos al que vive para siempre. Exaltamos y glorificamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Jesús, el Cristo, el Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos a este tiempo de celebración en casa. Amén. Como lo he dicho un poco de tiempo, por ahora todavía estaremos en casa, pero en breve el Señor hará el milagro y los días jueves también podemos estar presencial para gozarnos en la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Estamos en la serie Sobrenatural. Si tienes a alguien cerca tuyo y si estás solo, sola, en ese momento diga conmigo: yo tengo un Dios sobrenatural. Aleluya. El texto base de esta serie Sobrenatural es Hebreos capítulo 2, versículo 4, por favor. Vaya ahí en la Biblia conmigo, Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dice esta versión, que es la NBV, la nueva Biblia viva. Dice: además, Dios confirmó su mensaje acerca de esta verdad por medio de señales, prodigios, diversos milagros y dones que el Espíritu Santo distribuye según su voluntad. Levantas tus manos al cielo por un momento, levanta las dos manos y diga conmigo: Señor, derrama lo sobrenatural. Diga conmigo: a través de las señales, prodigios, diversos milagros. Diga conmigo: y dones según tu Espíritu Santo nos quiera dar. Aleluya, aleluya. Amén. Yo creo que en este tiempo veremos las mayores conquistas, las mayores bendiciones de Dios sobre nuestra vida de una manera tan, pero tan poderosa, que nos quedaremos sorprendidos de lo que el Señor va a hacer en este tiempo. Y muchos de los que negaron, se desviaron o se enfocaron, simplemente decidieron no seguir en el camino, lamentablemente se lamentarán de las bendiciones que Dios traerá sobre nuestras vidas. Amén. Que Dios les ayude, amén, para que vuelvan a redil, que Dios les ayude para que se enfoquen en los caminos del Señor. Y como me decía un discípulo en estos días, me decía: pastor, de verdad que hay un pocotón de gente que ha sido engañada. De verdad que ha sido un pocotón de gente que ha sido manipulada. Yo digo, pero gracias a Dios que habemos mucho más gente que decidimos estar firmes y creyendo en el Señor. Amén. Seguimos para adelante. Hace 2 semanas comenzamos con los nombres de Dios en esta serie Sobrenatural. Porque el Señor nos decía: hey, nadie puede conocerme si no sabe cómo me llamo, o cómo yo me he revelado a la humanidad, cómo yo me he revelado a un hombre o mujer, o cómo yo le he dicho a la gente que debería llamarme. Entonces, porque los nombres tienen una connotación importantísima en la vida, amén. Entonces Dios decía: hey, tienes que conocerme, tienes que saber quién soy yo. Y en estas 2 semanas, amén, pasadas, hablamos de 10 nombres. Amén. Comenzamos desde Génesis, lo estamos haciendo todo cronológicamente según como aparece en la Biblia. Empezamos de Génesis y culminamos todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Obviamente mucho más. De hecho, algunos teólogos afirman que hay alrededor de unos 70 nombres, más o menos, dado a Dios, o Dios revelado a la humanidad, o como alguien le dijo cómo es importante. Como le decía a un pastor amigo, le mira, el texto base de este mensaje, Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice así la siempre eficaz palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois extremadamente religiosos, porque mientras pasaba, observaba los objetos de vuestra adoración. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios desconocido, y al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese Dios es que yo le vengo a anunciar, es que yo le vengo a hablar. Escucha esto, iglesia. Préstame atención a esto, por favor. Presta atención a esto. Presta atención a esto. Escucha esto. Pablo aprovecha la oportunidad de decirle más a la gente. De decirle a la gente, escúchame, que hey, ustedes están adorando a un Dios que no conocen. ¿Me doy a entender? Ustedes están adorando a un Dios que no conoce.
Pero ese Dios que ustedes están adorando, escúcheme esto, yo es que le vengo a presentar. Hey, ¿cuántas personas usted conoce que son religiosas? Que adoran a María, adoran a Petra, adoran a Juan, adoran a José, adoran a Juan, a Felipe, al indio, al huacaipuro, y adoran una cantidad de personas. Y yo le he dicho, cuando tú conozcas a ese Dios todopoderoso, cuando tú de verdad conozcas a ese Dios de lo imposible, le adorarás a Él y a más nadie. Hey, ¿sabe quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Me doy a entender? Escúcheme esto. Pablo ve eso como una oportunidad para hablarle a la gente de Jesucristo. Usted y yo no podemos perder la oportunidad de hablar a la gente de Jesucristo, de hablarle del Evangelio, del reino de los cielos, de lo que predicó nuestro Señor, de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo y de lo que en breve Él va a hacer con su pueblo. Amén. Es algo que tenemos que estar claro, constante, preciso, enfocado en hacer las cosas a la manera de Dios. A partir de hoy y esta semana vamos a hablar, tanto el día hoy jueves como el día domingo, vamos a hablar de algunos, saqué como unos 4 o 5 nada más, de varios que hay también allí, de lo más extraordinario o de alguna de las revelaciones más poderosas de nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para con nuestras vidas. Amén. Veamos esos nombres entonces en el Nuevo Testamento. Y como yo le decía, desde que comencé estos mensajes hace 2 semanas atrás, no es para que usted ahora, a partir de ahora, diga, bueno, como me dijo una vez una persona hace o algún tiempo allá en Cumaná, hace no sé, como unos 15 o 20 años atrás, me dijo, ahora entiendo, ya sé por qué cuando yo oro por alguien que está enfermo no se sana. Ya sé por qué, porque cuando ora que está atado y oro y no se libera. Ahora entiendo. Ahora sé que el problema es que yo le digo en el nombre de Jesús para que sea libre. O Jesucristo. No. Tiene que ser en el nombre de Yeshua. Y yo me lo quedé viendo y me sonrío y yo digo, ok, digo yo, está bien. Pero te voy a dar un... No tiene que decir en el nombre de Yeshua, tiene que decir en Yeshua HaMashiach. Y él se me cae viendo y me dice, oye, eso está tremendo, me dice, cuéntame, ¿cómo es eso? Explícame. Y yo le digo, mira, no se trate de cómo es la pronunciación en hebreo, en griego, en latín o como sea. ¿Sabes por qué? Porque él sabía quién es su Dios. No es el nombre, es quien nosotros creemos quién es Él. Amén. Los nombres simplemente es para entender, conocerle más, escudriñar más y saber lo que nuestro Dios puede hacer. Así que dile a la persona que tienes a tu lado ahí por un momento, por favor. Dile, no te pongas a hablar en hebreo o en griego nada más para que los demonios se vayan o para que los mineros acontezcan. Dile, eso no es así. Dile. Y yo daba el mejor de los ejemplos, el nombre de Jehová, que aparece en la mayoría de las Biblias. El término o la palabra J en el texto original del hebreo no aparece, no existe. O sea, no existe ningún nombre en hebreo que comience por Ja, Je, Ji, Jo o Hu. No existe. Entonces por eso los escritores dicen, los teólogos dicen, la traducción de Yahweh a Jehová no les corresponde. Simplemente se hace para poderlo nosotros entender lo que significa la parte, sobre todo en la parte español o latino, aquí que conocemos. Y dado el ejemplo, en el caso de mi esposa, de la pastora de esta casa, ella se llama Judy, pero su nombre Judy no es con Y, es con J. Así que la pronunciación correcta debería ser Judy. Pero eso pasa también con John. En realidad el nombre no debería ser John, debería ser John. De hecho, esto tiene que ver mucho también con la lengua inglesa y todo eso. O sea, más que todo lo que tiene que ver la parte occidental, para que usted me lo entienda mejor, no oriental. Y así una cantidad de personas. Entonces, pero tú no llamas a esa persona, mira, John, ven acá, te estoy llamando. Porque no es John, es John.
Esto es simplemente para entenderlo. Sabemos que el término correcto, de hecho, es YHWH, porque no tiene ni siquiera vocales. Y la palabra más cercana a eso es Yahweh. Pero nosotros sabemos quién es Jehová de los ejércitos, que es nuestro Señor. De hecho, para nuestro occidente, en el globo terráqueo, el occidente, la palabra más cercana a ese Dios es Señor. Ya yo hablé sobre eso. Amén. Así que vamos a ver el primer nombre que aparece en el Nuevo Testamento refiriéndose a nuestro Dios. Y el primero que es Jesús. Porque aparece en griego y no en hebreo. Jesús Christos, que su traducción es Jesucristo o Jesús el Cristo, porque no es Jesús el panadero, no es Jesús el mecánico, no es Jesús el hermano que está en la iglesia, no es Jesús el pastor, no, Jesús el Cristo, que su traducción realmente para nosotros sería el Señor es salvación. Vaya conmigo en Mateo capítulo 1, versículo 1, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice así: libro de la genealogía de Jesús Christos, o Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo es la combinación de los nombres Jesús y Jesús y Cristo, Christos, del hebreo Yeshua. Pero en el griego no aparece como Yeshua o Yeshua, porque tenía acento en la U, Yeshua, sino Jesús, I-E-S-O-U-S, Jesús. En el perfecto español debería ser Jesús, Christos. Algo así como chito, pero en vez de H, digo, entre la H y la I le ponen una L. Christos. Algo así. Escucha. Jesús en griego es Yeshua o Jeshoshua o Leschua, con sus connotaciones de la parte hebrea, de donde se desprende toda esa broma. Y todo esto se desprende del nombre de Josué, que significa el Señor es salvación o el Señor salva. Nuestro Dios salva. Nuestro Dios nos da la vida eterna. Y quiero darte una connotación importantísima en el texto que leímos en Mateo 1.1, antes de entrar en lleno en Jesús Cristo. Dice Mateo 1.1 que la genealogía de Jesús, del libro de Jesús, el libro de la genealogía de Jesucristo, hace dos referencias: hijo de David, hijo de Abraham. Sabemos que David no era el papá de Jesús. De hecho, en estos días decía de cómo vino todas las consecuencias, las bromas desde Esther, desde Ruth y toda esa gente y Orfa. Y yo decía que lo tremendo de todas estas bromas, que una Ruth decidió ser fiel a su nueva mamá, que era la mamá de su esposo, que ya se había quedado, como dijo aquel, huérfano de esposa, huérfano de esposo. Sin embargo, ella decidió ser fiel. Y en esa genealogía de Ruth aparece, escúchame, no te lo pierdas, aparece David. Y antes de esa genealogía aparece Abraham. No te lo pierdas. En el caso de Ofra, su genealogía se volvió una prostituta. Yo expliqué todas esas cosas la semana pasada, antepasada. Y de ahí sale Goliat.
el gigante que David mató. Préstame atención. Ruth decidió ser fiel y su descendencia fue poderosa. Ofra decidió ser infiel y desleal y terminó siendo una prostituta y madre de un pueblo rechazado por Dios. Escucha esto, no te lo pierdas. Pero ¿por qué hace referencia en el caso de David y de Abraham? Pasaron muchas generaciones de Abraham a David y pasaron muchas generaciones de David a Jesucristo. Pero es porque simple y llanamente nosotros necesitamos buscar una referencia en nuestra genealogía que haya honrado a Dios. Présteme atención a esto. Y por eso no se hace referencia a ningún otro. Porque tanto David como Abraham, a pesar de su falla, a pesar de su pecado, a pesar de su flaqueza, a pesar de su incomodidad, a pesar de todo lo que pasó, ellos decidieron ser fieles, ellos decidieron seguir adelante y ellos vieron la gloria de Jehová. Ellos vieron la gloria del Señor sobre su vida. Usted podrá decir, ay pastor, yo me pongo a buscar mi genealogía. Bueno, yo en el caso mío, yo conozco nada más o menos de una fotico y conozco algo de los padres de mi abuelo, o sea, de mis bisabuelos. De hecho, de uno, no de todos. Conozco algo. Pero de ahí para arriba no conozco más a nadie. Y no sé cómo fue mi genealogía. Pero lo que sí yo sé ahora es que yo tengo una genealogía espiritual. Yo tengo un padre que me ama y que quiere lo mejor para mí. Yo tengo esa genealogía. Gloria a Dios por mi madre, que desde su niñez ha servido al Señor. Gloria a Dios por los padres de mi madre, que desde muy temprano, desde su juventud, han servido al Señor. Creo yo que los padres de mis abuelos, mis bisabuelos también. Pero en el caso de mi padre, no de la parte materna, sino de la paterna, creo que no. Últimamente mi abuelo sí se convirtió y cuando partió esta tierra estaba sirviendo al Señor. Pero no conozco de su papá. Y mi papá estuvo en los caminos del Señor, se apartó un tiempo y antes de morirse, gracias a Dios, se arrepintió. Y espero verlo pronto, cuando Dios determine. Escúchame esto. El asunto está en que tenemos una genealogía. Número uno, nuestro Padre Celestial. ¿Qué mayor genealogía es esa? Número dos, nuestro hermano mayor, Jesucristo. Nuestra referencia, nuestro modelo. Y número tres, tenemos una genealogía aquí en la tierra, que es nuestros padres espirituales, nuestros pastores, nuestros líderes, que nos bendicen, que nos ayudan a seguir adelante y hacer las cosas a la manera de Dios. Así que aun cuando en tu familia de sangre no tengas una genealogía buena o de referencia, tú tienes una genealogía espiritual que es una bendición para tu vida. Amén. Si tú estás conectada ahí en el chat, escribe allí. Yo tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dile, y tengo a mis pastores también como genealogía del reino de los cielos. Escríbalo ahí. Amén. Para que entiendas, escúchame, en otra palabra, yo entiendo la descendencia que yo tengo. De repente la de sangre es un desastre, no sirve para nada. Drogadictos, marihuaneros, prostitutas, homosexuales, brujos, santeros, qué sé yo, no lo sé. Pero esta genealogía es una genealogía del reino de los cielos, porque ahora pertenezco a la familia de Dios. Aleluya, aleluya. Ahora volviendo en el caso de Jesucristo. Cristo es la forma griega de decir Mesías, es decir, el ungido. Ungido representa usualmente el derramamiento del aceite sobre una persona en una ceremonia para indicar que fue escogido por Dios. Levante sus dos manos al cielo y diga conmigo, yo fui escogido por Dios. Aleluya, aleluya. En su bautismo Jesús fue ungido por Dios Padre para llevar a cabo su obra como profeta, sacerdote, pastor, rey, maestro, evangelista. Y si imagínate,
tenía unos discípulos que le llamó apóstoles. De esta forma Jesucristo significaría el que ha sido escogido y ungido, Cristo, para ser Salvador del mundo, Jesús. Y ahí es la connotación de las dos palabras, Jesucristo. El Nuevo Testamento arranca con ese nombre. Escúchame esto para que no te lo pierdas. Para dar todo el protagonismo a Dios Hijo. En estos días una persona me decía, pastor, qué buena esa enseñanza que están dando, es una bendición, pero pastor, debería hablar de Jesucristo, de Jesucristo, de Jesucristo. Y le decía, bueno, no, pareciera que como que no estuvieras viendo bien las enseñanzas, porque de los 20 nombres que yo di del Antiguo Testamento, siempre ha sido una referencia a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es cristocéntrica. ¿Me estás escuchando? Todo hace referencia al Hijo. De hecho, yo le decía, por eso el Padre dijo, por eso a mi Hijo, yo le he dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús el Cristo, o Jesucristo, escúchame esto, toda rodilla se doble. De los que están en el cielo, no te lo pierdas. De los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra. En otra palabra, y yo lo he comentado varias veces, varias ocasiones. Escúchame esto, no te lo pierdas. En el tiempo antiguo, Dios, en la figura de Jehová, el Señor de los ejércitos, o el Padre, para que me lo entienda mejor, se revelaba la vida de la persona y se comunicaba con la persona, pero no podía estar con la persona. A partir de Jesús, ya no Dios habla con la persona, ahora está con la persona, porque se hizo hombre, se hizo carne, se hizo un ser humano. Y cuando Jesús se va, que dijo, yo voy a enviar a otro igual que yo, bla, bla. Es como yo mismo, pero no de carne y hueso. Eso es todo. En espíritu. Ahora, ya Jesús no solamente, o Dios, no solamente hablaba con la humanidad, se comunicaba con la humanidad. Ahora no, con la humanidad, perdón. Y Dios ahora no solamente estaba con la humanidad. Ahora ese Dios está en la humanidad. Antes hablaba con la humanidad, después estaba con la humanidad y ahora está en la humanidad, dentro de nosotros. Ah, no. Por eso, en el Nuevo Testamento comienza diciendo eso. Ey. Ya conocieron a Jehová, Yahweh, YHWH. Ya lo conocieron. Ahora se va a revelar el Hijo. Ahora viene el tiempo ¿cómo se llama? Del protagonismo del Hijo. Y por eso yo decía en estos días, yo decía, no puedo quitarle mérito al Padre y ponérselo al Hijo, o el Hijo es mayor que el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es mayor que el Padre. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ellos son el mismo. Es igual. De hecho, no te los pierdas. Y después que Jesús se va, el protagonista lo agarra el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Pero como dicen los memes por ahí, algunos no están preparados para discutir ese tema. Lamentablemente algunos quieren darle el protagonismo solo al Señor, solo a Jehová, solo al Padre, solo a Yahweh, solo a Él. Y se quedan allá nada más. Otros quieren darle solo el protagonismo a Jesucristo. No, que es único, Jesucristo. No, está bien, y el Padre y el Espíritu, ¿dónde lo dejan? Lo despreciamos, lo abandonamos, lo apartamos. Y hay otros que quieren darle, no, porque ya el Padre se comunicó con nosotros, Jesús estuvo con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, y solo el Espíritu Santo, y se olvidan de los demás. Pero la persona que tiene a oír y decirle, eso es la Trinidad o Triunidad. Él es un mismo Dios.
uno solo. Le llames Padre, Hijo o Espíritu Santo. Mira cómo aparece en Mateo capítulo 1, versículo 16, por favor. Y yo se lo he dicho a algunas personas, le digo, mira, para entender un poquito esto, lo que pasa es que como nuestra mente es finita, nos cuesta entender esto. Pero para poderlo medio asimilar un poquito, vemos a ese Dios en sus tres facetas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y así no nos enredamos tanto la vida. Mateo capítulo 1, versículo 16. Dice así: y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, el Salvador, llamado el Cristo, Mesías, ungido o escogido. Jesús Cristo. Además, la revelación del ángel a José nos deja muy claro que el Señor quería que Jesús fuera el nombre para ser pronunciado, ya que nos recuerda que Él es quien nos ha salvado por nuestro pecado. Entonces algunos dicen, bueno, pero Jesús entonces tiene mayor protagonismo porque Él fue el que murió por mí. Sí, Dios en forma de hijo. Mira cómo lo dice allí en Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de pecado. Claro, no es que Jesús le gana al Padre o le gana al Hijo, al Espíritu Santo, porque el Salvador no es el mismo Dios, es el mismo. Esta referencia por el nombre de Jesús se enfatiza por Pablo allá en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Pero vuelvo y repito, entiéndalo de una vez, por favor, y ojalá oro al Señor para que se le revele el día de hoy. En el tiempo antiguo, el protagonismo fue del Padre. En el Nuevo Testamento, el protagonismo es de Jesús, el Cristo. Y después de Jesús, el protagonismo es del Espíritu Santo. Porque realmente quien actúa en nosotros ahora es el Padre por medio del Hijo a través del Espíritu Santo. Porque quien está en nosotros es el Espíritu Santo, que hace referencia con el mismo Hijo y el mismo Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 10, por favor. Filipenses 2:10. Mira cómo dice aquí: para que en el nombre de Jesús, lo hablaba hace un momento, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Préstame atención a esto. Pero no es, y aquí es donde se comete el error, es que tiene que ser Jesús o Yeshua. No, tiene que ver con lo que yo entiendo, reconozco, acepto y permita que obre en mí y a través de mí para bendecir a otro, nuestro Dios. Este Jesús es Dios Padre y es Dios Espíritu. Por eso el mismo Jesús, cuando asciende a los cielos, dice a los discípulos: no se preocupen, que yo enviaré a otro. Pero esa palabra que aparece ahí, otro, que en la Reina lo traduce como otro, se traduce como: yo voy a enviar uno que es igual a mí, pero en espíritu. O sea, soy yo mismo. En otra palabra, es mi espíritu que viene. Porque solo a través del Espíritu Santo, o solo a través de algo espiritual, puede entrar dentro de nuestra vida. Jesús como ser humano no podía entrar. Y el Padre con su santidad no podía entrar. Porque nos mata. La Biblia dice que nadie podía ver al Señor y que viva.
Y ahí teníamos el ejemplo de esta semana pasada con Gedeón. Cuando vio al ángel y dice, ay Señor, soy muerto, listo, hasta aquí llegué, me morí ya. Y el ángel le dijo, no temas, ten paz. Y ahí Gedeón entendió y dice, oye, este es Yahweh Shalom. El Señor es paz. Él me da paz. No voy a morir. O por lo menos no en ese momento. Escucha esto, iglesia. Pablo entiende. No es un nombre. Jesús, o Yeshua, o Jesús, o Cristo, o Jesucristo. No es el nombre en sí. Es lo que usted y yo entendamos quién representa ese nombre. ¿Quién es ese Dios? El uso del nombre de Jesucristo en las peticiones destacadas en Juan 16:23. Dice así: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y ahí es cuando yo les digo, no, escúchame, no te lo pierdas. Le pedimos al Padre en el nombre o por medio de Jesucristo, y quien hace el milagro es el Espíritu Santo. ¡Ja! Quien actúa en nosotros, quien hace lo que tenga que hacer es el Espíritu Santo. ¿Aló? Porque son uno y actúan en conjunto, no actúan como por separado, no como no escuchamos, yo no me quiero meter en esa droga, no tiene nada que ver. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, nuestro Señor es el Dios Todopoderoso, dile. Escucha esto, iglesia. Préstame atención, no te lo pierdas. Yo voy a decir otro, pero como que lo voy a dejar para el domingo. Escúchame esto. Yo creo en un Dios todopoderoso. Y sí, usamos un nombre porque ese fue el único que vino como ser humano. Jesús, el Cristo, el Salvador. De hecho, alguien una vez me preguntó, me dice, pastor, ¿cómo debería decirse? ¿En el nombre de Jesús? ¿O en el nombre de Cristo? ¿O en el nombre de Jesucristo? Y yo le digo, hijo, como tú quieras. El asunto es que tú entiendas quién es el que representa ese nombre. Eso es lo que significa. Porque uno una vez, aquel que me dijo Yeshua, y yo le dije, bueno, que tiene que decir Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Me dijo, no, es que no puede ser en el nombre de Jesús, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. O sea, tiene que poner el Cristo, porque no puede ser Jesús, porque Jesús puede ser panadero, Jesús puede ser... No. Está bueno, qué chévere que puede ser en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo. Pero entiende, no se trata de la pronunciación que tú tengas para orar por alguien, para que Dios haga el milagro, para que el Espíritu Santo obre, para que Dios se manifieste, para que Dios libere. No se trata de cómo tengo que pronunciarlo para que sea efectivo y para que los demonios entiendan. Pregunto, ¿será que los demonios no entienden español? Puro hebreo y griego. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Lo que tiene que ver, escúchame esto, no te lo pierdas. Lo que tiene que ver este asunto, préstame atención, es quién representa ese nombre. ¿Me duele? De hecho, yo lo he hecho en varias ocasiones. Y a veces porque me sale por sí solo y a veces le digo, bueno, Señor, tú, Dios Hijo, nos dijiste que cuando pidiéramos algo no te lo pidiéramos a ti. Jesucristo, ayúdame. Y tampoco se lo pidiéramos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Sino que la oración tiene que ser que le pidiéramos al Padre, a Jehová, a Yeshua, a Yahweh, o qué sé yo. Préstame atención. El asunto está que no es en el nombre. Jesús lo que está haciendo es una referencia de cómo debemos comportarnos nosotros para con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy el Hijo de mi Padre, porque mi Padre y yo somos uno solo. ¿Sí? Pero después dice,
cuando pidáis algo, oren como oro yo, Padre eterno, que estás en los cielos, santificado. Se hace referencia al Padre como autoridad, como ese Dios todopoderoso, como ese Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero yo en algunas ocasiones, mi oración no va directa al Padre. Algunos dirán, bueno, parece que no se contesta, pero no, es que yo soy uno, entiéndalo de una vez. Y mi oración va, Señor, hablando con Jesús, con el Cristo. Cristo, a veces le digo, es papá, mira, está pasando esto. Y a veces hablo directamente con el Espíritu Santo, le digo, Espíritu Santo, obra en mí. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, guíame, dame sabiduría. Pero actúan los tres. Escúchame esto. Pónganse de pie por un momento, por favor. Presten atención a esto. Para la parte humana, a veces es difícil entender estos conceptos. Para la parte humana a veces es difícil asimilar lo que esto tiene que ver. Presten atención. Pero por eso tenemos al Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Por eso tenemos al Padre. Y por eso tenemos a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos, yo me imagino aquí especulando, de repente un teólogo que me está escuchando ahorita me dice, ¿de dónde sacó esta barbaridad? No lo sé, escuchan. Pero yo creo que ellos se organizaron y dijeron, bueno, mira, lo vamos a hacer así para que la gente entienda cómo debería ser funcionar las cosas. Pero yo estoy claro en esto. El Padre es el dueño de la obra. Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de todo. Tiene un arquitecto que es su Hijo, Jesucristo, el que diseñó todo. Ahí lo dice Juan 1:1, en el principio era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era él, el diseño. Pero el que actuó, como dice así, el maestro de obra, amén, el encargado de equipar y capacitar es el Espíritu Santo. Pero los tres es un mismo Dios. Qué maravilloso y qué extraordinario. No se trata de entenderlo humanamente, se trata de aceptar lo que el Espíritu habla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, como le dije otra vez, ellos se organizaron y la Biblia dice, no sé la tuya, pero mi Biblia dice que el Padre, Jehová de los ejércitos, Yahweh, está sentado en el trono y él gobierna. Y Jesús, Jesucristo, está sentado a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo está conmigo y está en mí. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Oh poderoso Rey. Yo quiero que hagamos una oración al Señor en esta noche ya. Que podamos hacer una oración juntos como pueblo, como iglesia. Levanta tus manos al cielo por un momento. Cierra tus ojos y di conmigo, Señor, estoy aquí en esta noche. Diga conmigo, Señor, hoy reconozco tu soberanía. Hoy reconozco que tú eres un solo Dios, manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Diga conmigo con tu mano levantadas al cielo y tus ojos cerrados, diga conmigo, Señor, revélate a mi vida sobrenaturalmente. Diga conmigo, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte como el Padre amoroso. Quiero conocerte como el Hijo que dio su vida por mí. Y quiero conocerte como el Espíritu que me ayude y me guía a seguir adelante.
ese paracletón, ese que me ayuda a caminar. Diga conmigo, Señor, revélate a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Deje sus manos levantadas y deje sus ojos cerrados, por favor, permítame orar por usted. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo que tú ayudes a cada uno de estos hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas que hoy me ven o me escuchan. Señor, ayúdales a hacerte fiel, ayúdales a caminar para ti. Revélate sobrenaturalmente sobre sus vidas ahora. Que la manifestación de la gloria de Jehová sea ahora sobre su vida. Una unción sobre tu vida ahora, para salir y conquistar vida, para salir y predicar la palabra, para permanecer fieles, leales y comprometidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias porque tú harás cosas extraordinarias. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si usted por primera vez hizo esta oración, por favor comuníquese con nosotros. Queremos conocerle, queremos saber de usted. Queremos ser un instrumento de Dios para bendecir su vida. Y que en este tiempo la manifestación gloriosa del Señor venga de una manera sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Comunícate. Será una tremenda bendición.